Hola a todos, antes de empezar quiero agradecer al Congreso por este espacio y a todas las personas que estáis aquí hoy. Mi nombre es Marco Ramallo Sebastián, soy doctorando en la Universidad de Valladolid y lo que presento es un trabajo que parte de una inquietud muy concreta. Y es cómo los medios comunican la salud mental cuando el tema se cruza con identidades LGTBIQ+, ya que en los últimos años se ha avanzado mucho en visibilidad y sensibilización, pero sigue faltando un marco ético claro. A menudo encontramos noticias bien intencionadas, pero redactadas con un tono dramático, simplificador o fatalista, que termina reproduciendo estigma o dolor. Mi objetivo es, por tanto, entender cómo los medios construyen este relato y cómo el público lo reinterpreta en redes sociales para detectar brechas y proponer mejoras éticas y comunicativas. El estudio se sitúa en esa intersección entre ética periodística, salud mental y diversidad, y no busca solo señalar errores, porque esto no tanto, sino más bien plantear caminos posibles, como puede ser comunicar el sufrimiento sin amplificarlo, dar visibilidad sin caer en la espectacularización y cómo generar empatía sin perder rigor informativo. En el contexto actual, el tratamiento mediático del suicidio sigue siendo problemático, ya que a menudo se centra en el hecho trágico, pero no en la prevención y en el acompañamiento. Y eso dentro del colectivo LGTBIQ+, puede ser especialmente delicado porque se suma a otras formas de vulnerabilidad, como el rechazo social, la soledad o la discriminación. Por otro lado, las redes sociales han cambiado por completo el escenario. El público ya no solo recibe información, sino que la comenta, la discute y la transforma. Eso genera un nuevo espacio de resignificación donde el tono emocional pesa tanto o más que el contenido periodístico. Pero antes de entrar en la metodología, quiero detenerme un momento en los objetivos y el enfoque general del trabajo, porque creo que van a ayudar a entender la lógica del análisis posterior. Mi estudio parte de tres propósitos principales. Por un lado, quería realizar un análisis mediático exhaustivo sobre cómo los principales diarios españoles representan la salud mental del colectivo. En segundo lugar, quisiera desarrollar un análisis digital de redes sociales para observar cómo esos discursos se amplifican, se distorsionan o se resignifican en entornos como X o Instagram. Y finalmente, quise formular recomendaciones éticas claras que sirvan como guía práctica para periodistas, comunicadores y gestores de redes sociales. Y en conjunto, digamos, el enfoque combina una mirada crítica y aplicada porque no solo examina los contenidos, sino también las consecuencias comunicativas que generan y la responsabilidad social que conllevan. En cuanto a la metodología de la investigación, el trabajo se desarrolló en dos fases complementarias. En la primera, apliqué un análisis de contenido clásico, tomando como referencia autores como Berelson y Bardin, y en este sentido, la ficha de análisis que llevé a cabo se construyó a partir de las guías de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad de España, UNICEF, la Confederación de Salud Mental España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Analicé variables como la presencia de recursos de ayuda, el tipo de encuadre narrativo, la representación de las víctimas o el uso de lenguaje estigmatizante o inclusivo. La muestra abarcó 120 noticias publicadas entre 2023 y 2025 en medios nacionales como El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Diario.es, también Radio Televisión Española Noticias y 20 Minutos. De ellas seleccioné 7 piezas representativas, una por cada medio, para un análisis comparativo más detallado. La segunda, en la segunda fase fue un análisis crítico del discurso y del sentimiento en redes sociales, pero esta vez centrado en cómo los usuarios reaccionan y resignifican esas noticias, especialmente en redes sociales como X, conocida antes como Twitter, e Instagram y su variante Threads. Se evaluaron aquí el tono emocional, la orientación valorativa y la función comunicativa de las interacciones. A partir del corpus identificaron tres grandes tendencias que resumen el panorama actual del periodismo. Periodismo español, en primer lugar, un modelo sensacionalista presente sobre todo en El Mundo y ABC, porque son coberturas que apelan al impacto emocional con titulares alarmistas o dramatizados. La identidad aparece como detonante del sufrimiento, pero raramente se abordan las causas sociales o se incluyen recursos de ayuda. En segundo lugar, un modelo técnico institucional propio de medios como El País, La Vanguardia o 20 Minutos. Aquí el enfoque es correcto y basado en datos, pero muchas veces frío, sin conexión humana. Son noticias que informan pero no acompañan. Y en tercer lugar, un modelo preventivo y comunitario representado por RTV Noticias y el Diario.es. Estos medios integran testimonios reales, mensajes de esperanza y referencias al teléfono 024, demostrando que la prevención también puede ser una forma de ética profesional. Estas tres tendencias conviven hoy en el periodismo español, como decía, y compararlas nos permite entender cómo cada medio enmarca el sufrimiento de forma distinta,
y cómo esa elección narrativa condiciona la respuesta social. En la segunda fase del análisis, ya centrada en redes sociales, se observó que los discursos mediáticos no permanecen intactos, sino que se amplifican, se distorsionan o se transforman según la plataforma. En X, el antiguo Twitter, predomina la polarización ideológica, donde las noticias más sensacionalistas se convierten en debates cargados de tensión o pánico moral, y donde el foco deja de estar en la salud mental y se traslada a la confrontación política. En cambio, en Instagram emergen narrativas empáticas y pedagógicas, especialmente desde cuentas de activistas, psicólogos o asociaciones del colectivo. Aquí las noticias se resignifican como espacios de apoyo, memoria y sensibilización, lo que muestra que la ética del mensaje no acaba en el momento de su publicación, sino que continúa en su circulación digital. Esto confirma lo que señalan algunos autores como Van Dijk y Norman Finkelhoff, que básicamente dicen que los discursos mediáticos, al circular por entornos digitales, no permanecen intactos, sino que se fragmentan, se reinterpretan y adquieren nuevos significados, muchas veces más emocionales que informativos y, en definitiva, el mensaje deja de ser solo periodístico para convertirse en una forma de comunicación afectiva y social. En los resultados aparece algo que personalmente me llamó mucho la atención y es una brecha muy clara, muy significativa entre el discurso periodístico y la lectura ciudadana. Mientras los medios mantienen un tono institucional, técnico o incluso dramático, en las redes sociales los mensajes se mueven mucho más por la emoción, la empatía y la experiencia compartida. Una de las conclusiones más significativas es la ausencia generalizada de recursos de ayuda visibles, incluso en medios de referencia como El País o La Vanguardia. En la mayoría de los casos sigue predominando un tono fatalista, sobre todo en los titulares, donde el suicidio aparece como un desenlace inevitable. Esto es especialmente evidente en los reportajes del Mundo y ABC, que abordan casos de jóvenes trans vinculándolos directamente con la ley trans o con debates políticos. En ambos ejemplos, la identidad se asocia a la tragedia, sin matices ni recursos preventivos, y contribuye a reforzar estereotipos de vulnerabilidad. En cambio, en medios como RTV Noticias y el diario.es muestran un patrón muy distinto. Incluyen testimonios positivos, voces expertas y mensajes de esperanza, además de referencias explícitas al teléfono 024. Sus coberturas tienden a generar reacciones empáticas y constructivas, tanto en lectores como en redes sociales, y por otro lado, medios como El País, La Vanguardia y 20 Minutos adoptan un tono más técnico y estadístico, digamos, centrado en datos y fuentes institucionales, pero a menudo pierden conexión emocional. ¿Por qué? Porque son coberturas rigurosas, pero distantes, que informan sin llegar a implicar o movilizar. En conjunto, los resultados reflejan un panorama heterogéneo, donde por un lado tenemos discursos sensacionalistas o moralizantes que amplifican el estigma, y por otro modelos preventivos o pedagógicos que promueven comprensión y acompañamiento. A partir de estos hallazgos propuse 7 medidas concretas para un tratamiento informativo más responsable. El primero de ellos sería incluir siempre recursos de ayuda visibles, tanto en la noticia como en su difusión digital. En segundo lugar, evitar descripciones de métodos o imágenes y reducir el uso reiterado del término suicidio, priorizando expresiones más cuidadosas. En tercer lugar, pues emplear un lenguaje inclusivo y no patologizante que reconozca la diversidad y sitúe el malestar en sus causas sociales y tal. Y en cuarto lugar, por ejemplo, institucionalizar un checklist editorial obligatorio inspirado en las guías de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, UNICEF, Salud Mental España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. En quinto lugar, acompañar cada pieza con una estrategia de postpublicación en redes, donde se duplicarían los recursos de ayuda, para activar la moderación ante el discurso de odio y priorizar formatos explicativos o testimoniales guiados. El punto 6, la recomendación 6, iría de la mano porque recomiendo fomentar formación continua para periodistas y community managers, donde se incorporarían métricas de calidad preventiva más allá del clic. Y finalmente, recomiendo establecer alianzas estables con entidades del colectivo y de salud mental para revisar contenidos sensibles y actualizar protocolos. En conjunto, estas medidas buscan integrar la ética y la prevención como parte del proceso comunicativo, no como una corrección posterior, sino para informar bien, ya que no es solo contar lo que pasa, sino cuidar cómo lo contamos. En definitiva, el estudio también muestra que la forma en que los medios narran la salud mental influye directamente en cómo la sociedad la percibe. Hemos visto que los discursos periodísticos no solo informan, sino que modelan emociones, comportamientos y creencias colectivas frente a la inmediatez y la emocionalidad de los entornos digitales, y que necesitamos una comunicación más ética, empática y humana, que informe sin dañar y visibilice sin estigmatizar. Y con esto termino. De nuevo,
Quiero dar las gracias al Congreso por el espacio y a quienes habéis escuchado con atención. Espero que este trabajo sirva para seguir abriendo el debate sobre cómo narramos el sufrimiento y sobre todo cómo podemos hacerlo sin reproducirlo. Muchas gracias.